Bueno, eh, buenas noches con todos, primero, con todos nuestros amigos de Internet que nos siguen a través del canal de YouTube y los que están presentes en este momento. Les agradezco su participación y vamos a tocar un tema que es muy importante siempre, pero ahora es más aún por la situación tan sui generis que estamos viviendo todos, donde a cada instante nos damos con la noticia de pérdida de vidas humanas, y algunos dentro de nuestro círculo y otros dentro de inclusive nuestra familia o personas muy cercanas a nosotros, a nuestro entorno familiar, ¿no? Entonces, vamos a tocar este tema. Y es efectivamente, ¿no? Si hay sabemos que nuestro planeta es un planeta de expiación y pruebas, pero una de las pruebas más difíciles y tristes y penosas que tenemos que atravesar los seres humanos en este planeta es la pérdida de los seres que amamos, ¿no es cierto? Eh, Imagínense, ¿no? Tener a alguien muy querido, muy cerca a nosotros, de repente la mayoría de los que estamos en esta reunión hemos tenido que pasar por una situación de estas, ¿no? Llámese alguien muy cercano, pareja, hermano, hermana, nuestra madre, padre, ¿no? Cuando las vemos, pues que a nuestros ojos desaparecen, ¿no? Arrebatadas por la muerte, como dice acá, ¿no? Entonces se torna en nuestro alrededor una soledad y una situación de angustia muy triste, ¿no? Esto es, lo entendemos de manera humana muy claramente, sobre todo ahora que vemos tantos casos y que nos hacen pensar o nos hacen recordar, ¿no? Esta situación, ¿no? Yo me pongo a pensar, de repente, si fue tan triste y tan doloroso perder, por ejemplo, a mi madre o a mi hermana, cuán triste debe ser, por ejemplo, perder a un hijo, ¿no? O sea, uno como padre perder a un hijo. O sea, es tan dolorosa esa situación que, por ejemplo, cuando los niños pierden al padre, se llaman huérfanos, pero el dolor del padre, el padre cuando pierde al hijo, no hay palabra que lo describa. O sea, no existe una palabra como decir huérfano al niño, no hay un huérfano de hijos, ¿no? No hay eso, no hay palabra. ¿Por qué? Será porque el dolor es muy grande y como que es algo que no es natural, digamos, ¿no? Pero todas esas situaciones se dan ahora, ¿no? Entonces vamos a tratar un poco ese tema a la luz de la doctrina espírita para ver, de rescatar lo que podamos conocer y también asimilar dentro de nuestra forma de tomar estas situaciones. Desde el punto de vista biológico, la definición de muerte se acepta como que es algo parte natural de la biología o de la parte física de todo ser viviente, ¿no? Y se manifiesta con la extinción del principio vital o las funciones vitales, en este caso del ser humano, ¿no? O sea, el ser humano, que lo vemos de desplazarse, hablar, ver, etcétera, todas las funciones vitales que pueda tener se extinguen. Entonces, hablamos de muerte, ¿no? Sin embargo, sin embargo, hay que enfocarlo desde una visión más amplia, que es la visión integral del ser humano, que es el que corresponde a un proceso espiritual. O sea, la muerte vendría a ser el proceso mediante el cual el espíritu abandona el cuerpo físico. ¿Para qué? Para continuar viviendo, pero ya en otra dimensión, en otro plano, en otra situación. Vale decir, entendamos que nosotros, seres humanos, estamos constituidos básicamente de espíritu, cuerpo y, bueno, perispíritu, ¿no? Pero no es que nosotros que nos vemos al espejo tenemos un espíritu, sino es al revés. Somos espíritu temporalmente utilizando un cuerpo físico que Dios nos ha otorgado como herramienta de evolución
en el tiempo que estemos acá en la Tierra encarnados, ¿no? Sabemos, no sabemos cuánto tiempo estaremos, 60, 70, 80, 90, 100 años, no sé, pero durante todo ese tiempo vamos a, digamos, construir nuestra vida a través del el espíritu, ¿no? Entonces, nuestro espíritu es el que progresa, nuestro espíritu es el que avanza, aprende y se equivoca, el espíritu, ¿no? Un segundito, por favor. Ya, disculpen. Lo que pasa es que el gatito estaba haciendo bulla. Bueno, les hablaba de que veamos de una visión más amplia lo que somos como seres humanos, ¿no? Somos espíritus temporalmente con un cuerpo físico que nos permite la evolución, el progreso en la Tierra. Entonces, hay dos cosas que realmente nosotros podemos estar convencidos en esta Tierra. Una es que vamos a vivir y la otra es que vamos a morir. Son las dos cosas que van a suceder sí o sí. El resto dependerá de muchos factores, entre ellos nuestra libre decisión de optar por una u otra cosa conforme va transcurriendo nuestra vida, ¿no? Entonces, todos los que estamos acá vamos a en algún momento desencarnar. No quisiera emplear la palabra muerte porque muerte significa como que se acaba todo, ¿no? Es un proceso en el cual abandonaremos este cuerpo que tenemos, que en algún momento se va a cansar, se va a desgastar, y el espíritu continuará su vida en el plano espiritual, y nuevamente regresará, y así hasta que se depure totalmente, ¿no? Entonces, si lo vemos desde esta óptica, entonces, ¿qué pasa con nuestros seres queridos? No es que desaparecen y que nunca más los vamos a ver, ¿no es cierto? Ya cambia un poco la visión, es una visión más consoladora. Y bueno, sí, suena bonito, pero algunos dirán, pero ¿cómo vas a comprobar eso? ¿No, no es cierto? Podría entrar la duda. Bueno, vamos a avanzar un poquito en el tema para poder estar convencidos todo de esta realidad. Primera pregunta. Algunos se asustan porque no conocen el proceso de la muerte. Entonces dicen, bueno, morirse duele, es doloroso. Vamos elaborando nuestras respuestas mentalmente, pero la gente que tuvieron estas experiencias cercanas a la muerte, se dice de aquellas personas que por minutos dejó de latir su corazón y como que clínicamente estaban fallecidos, y después de unos minutos logran revivirlos y regresan a la vida, ¿no? Esas personas todas afirman que no hay dolor en el momento de la desencarnación, de la muerte. No hay dolor. Entonces, por ese lado estemos tranquilos. Lo que sí duele, obviamente, si nos atropella un camión, supongo que nos va a doler, ¿no es cierto? Pero esos dolores, el paro cardíaco también se te desgarra el corazón, es un dolor físico, ¿no? Son las sensaciones que se transmiten a través del sistema nervioso al cerebro. Vale decir, todo lo que es la materia consciente aún o en estado de semiconsciencia, el cerebro recibe esos impulsos nerviosos que son los impulsos de dolor. Son esas las impresiones que producen el dolor y no la desencarnación misma del espíritu, ¿no? O sea, el proceso de desencarnación no es doloroso. ¿Y cómo puede ser la desencarnación? La desencarnación puede ser de dos formas, en manera muy simple. Puede ser una desencarnación rápida o una desencarnación lenta. En los dibujos animados, por ejemplo, ustedes no sé si han visto que cuando supuestamente muere uno de los personajes, se ve como que el espíritu que sale del cuerpo y se va, se eleva, ¿no es cierto?
En la vida real, el espíritu sí, es cierto, sale del cuerpo, por eso se llama desencarnación, sale de la carne, pero no es que se produce la muerte y el espíritu sale disparado como si fuera un fuego artificial. No, no es así, hay un proceso, lo rápido y lo lento. ¿De qué depende? Vamos a ver. Pero rápido podemos hablar de horas, ¿no es cierto? Y lento podemos hablar de días, semanas y hasta meses, ¿sí? ¿De qué depende? Si es una desencarnación rápida, normalmente es en personas que tienen una buena moral, ¿no? Y elevación de pensamientos, o sea, personas más espirituales y de moral más alta, una conciencia más despierta, digamos, ¿no? Y es lento en la medida que las personas lleven una vida material y sensual. Se refiere a apegada a las cosas materiales, o sea, una persona materialista, y a las pasiones, a los placeres de la sensualidad de los sentidos, ¿no? Entonces, esto se puede hablar en términos psicológicos y acá en la reunión está mi amigo Ricardo, lo puede corroborar, como los llamados apegos, ¿no? Son apegos. Entonces, en la medida que no tenga apegos a las cosas o a las personas, inclusive hay apegos también, entonces nuestra desencarnación va a ser lenta, ¿sí? Yo puedo amar mucho a mi esposa, por ejemplo, mi pareja, ¿no? Pero yo debo entender que ella no es mi pertenencia. O sea, por lo tanto, si algún día yo desencarno o ella, yo no voy a querer se me va a ir la vida por estar junto a ella porque me pertenece, ¿no? No, no es un tema de esa naturaleza, ¿no? Es un sentimiento de amor, de comprensión, etcétera, una serie de valores que uno puede desarrollar, pero no es como si fuera una cosa que a uno le pertenece porque tu ego te lo exige, ¿no? ¿Ok? Pero sí, miren, ¿ah? Y el hecho que la desencarnación sea rápida o lenta tiene que ver con un proceso de suavidad o de librarte de penurias al momento de desencarnar. ¿Cómo así? Si la desencarnación es rápida, vas a pasar, digamos, de tu estado carnal hacia el estado espiritual de una manera muy suave. Pero si es lenta, vas a ver tu cadáver inclusive, ¿no? O tu cadáver ahí en el velorio, todo, tú lo ves ahí, no puedes moverte, te sientes mal, los dolores, que quieres salir y no puedes, etcétera, ¿no? Inclusive se han narrado casos de espíritus que están tanto tiempo que ven la descomposición de la materia, de la carne, de su propio cuerpo, y ellos horrorizados por eso, pero aún no pueden desprenderse, ¿no? Entonces, es bueno, entonces, practicar estas cosas, ¿no? Ser buenos en términos morales y buscar las cosas edificantes, ¿no? Los pensamientos elevados, ¿no? ¿Ok? Ese es el mensaje acá. Entonces, después de la muerte, el espíritu experimenta diferentes sensaciones, dependiendo, como lo acabamos de decir, cómo haya sido su vida. Dimos una charla también hace unos meses del detalle de todo esto, ¿no? De qué es lo que sucede cuando la persona fallece, ¿no? Una serie de cosas que van pasando. Pero acá estamos hablando muy ligeramente, para dar una idea nada más, ¿no? Entonces, esas sensaciones dependerán pues de cómo fue moralmente. Si practicó el mal, su conciencia le hará avergonzarse y sentir culpa y remordimiento. Yo recuerdo un episodio en el libro El cielo y el infierno, donde, fíjense, era en el siglo XIX, si mal no recuerdo, siglo XVIII, XIX, un sacerdote asesina a un obispo. El obispo era muy bueno, muy reconocido por sus fieles, la gente lo quería.
y este cura, en un momento de pérdida de control, asesina al obispo, ¿no? Y entonces, y luego es condenado, pues, por las autoridades también a la horca, creo, o a la guillotina, no recuerdo. Pero, al desencarnar, cuenta que su conciencia digamos, lo atormentaba tanto que no podía dejar de oír o ver al obispo, ¿no? A pesar que el obispo en espíritu ya lo había perdonado, lo perdonaba y le decía, pero él, el sentimiento de culpa era tan grande y el remordimiento que no podía tener paz porque se arrepentía de lo que había hecho y lo veía en todas partes al obispo y no podía descansar. ¿Mm? Entonces, y todo eso está grabado en nuestra conciencia, ¿no? O sea, el cuerpo puede quedarse en la tierra, pero todo lo que tenemos registrado en nuestro espíritu nos lo llevamos. Por eso el aprender, el crecer moralmente y el crecer en conocimientos, eso nadie nos lo va a quitar, ¿no? Lo que sí, las cosas materiales, pues obviamente no nos podemos llevar, ¿no? O sea, por más que nos guste nuestro carro, por más que nos gusten nuestros celulares, lo que sea, todo eso se va a quedar cuando nos toque partir, ¿no es cierto? Lo que sí nos vamos a llevar es lo que hemos adquirido en nuestro espíritu, ¿no? Entonces, para la persona de bien es al revés, es muy diferente. Siente como un alivio, inclusive si murió de una enfermedad difícil, siente como un alivio, una paz al momento de desprenderse del cuerpo, como que se libra de un peso, ¿no? Y no teme a nada, no tiene temor, está tranquilo, porque su conciencia está en paz, está tranquila, ¿no? Entonces, eso le da tranquilidad, le da paz. Entonces, es diferente, ¿ok? Sin embargo, el proceso de la muerte tiene una etapa que se llama la turbación, donde imagínense, pues, ¿no? Un espíritu que está encarnado en un cuerpo y de un momento a otro tiene que ya dejarlo porque ya el cuerpo se extinguió el principio vital. Entonces, eh, todo es como si entráramos a una licuadora, imagínense, un torbellino, ¿no? Cambia la vibración, cambia el estado digamos, de lo que nos rodea, ¿no? Entonces, de ser cuerpo pasamos a otro nivel que es el espíritu, ¿no? Y nuestro espíritu, pues, es sumamente volátil, digamos, ¿no? Es una densidad muy baja, ¿no? Entonces, es confuso al comienzo, ¿no? Porque no entiende, como que no entiende pasa por una turbación. Eh, hay muchos espíritus, un alto porcentaje, que después de morir no entienden y no se dan cuenta que están muertos. Creen que siguen vivos, porque ven que se pueden mover, que se ven a sí mismos, ven a las otras personas y no entienden qué pasa, por qué les hablo y no me contestan, ¿no? O porque simplemente no lo ven ni lo escuchan, ¿no? Pero él piensa que ha pasado, qué cosa he hecho, que todo el mundo me ignora, ¿no? Entonces, es importante el conocimiento también, ¿no? Entonces, como que para entrar a esta nueva etapa de la vida, el espíritu necesita un tiempo para darse cuenta de su nuevo estado y amoldarse, acomodarse a esta nueva situación de vida, ¿no? Entonces, no es inmediato, es un proceso de turbación que todos los espíritus dicen pasar. Algunos de un momento, una duración medianamente corta y otros larga, ¿no? Y como dice acá, ¿no? Esta duración de la turbación puede variar. Sin embargo, algo que podemos hacer por ellos es orar. Nuevamente viene el llamado a la oración. Y eso ahora, en estos días, es muy importante o doblemente importante. Si antes de la pandemia orar era importante, ahora es mucho más importante. Ustedes no saben la cantidad de espíritus y gente que se puede ayudar orando. Orando de corazón, obviamente, ¿no? Con sentimiento, con amor.
La oración es como un bálsamo, y ellos mismos lo dicen, como un bálsamo que alivia sus sufrimientos. Porque hasta los que están sufriendo más terriblemente, con la oración se alivian. Sienten ahí un momento de su sufrimiento, es un alivio. Entonces, miren, todas estas cosas que suceden en el momento de la muerte. Por eso, a mí me da mucha pena cuando, por ejemplo, he tenido la oportunidad de ir a un velorio y lamentablemente por nuestra idiosincrasia o nuestras costumbres, ¿qué es lo que vemos en los velorios? Vemos gente que se reencuentra después de mucho tiempo y ¿qué hacen? Se ponen a conversar, se ponen a algunos hasta a contar chistes, ¿no es cierto? Otros hasta a hablar en voz alta, y la verdad es por ignorancia, pero no saben que todo eso es como si les estuvieran poniendo un parlante de 3.000 watts en el oído al difunto, ¿no? Porque de por sí ya está turbado y perturbado con esta situación de cambio, ¿no? Y todas las voces, los pensamientos lo aturden más, ¿no? Entonces, cuando uno va a los velorios, lo que tiene que hacer es orar por esa persona, ¿no? Para que su tránsito sea suave, para que la turbación no lo afecte, para que despierte bien en el otro plano, ¿no? O sea, esa debe ser nuestra actitud en los velorios, ¿no? Una actitud de respeto, de oración, de empatía, ¿no? Con el sufrimiento, ¿no? ¿Sí? Y ahora, bueno, después de este preludio, digamos, esta introducción al tema, ya vamos a atacar, ¿no? ¿Cómo podríamos afrontar la pérdida de una persona amada? Que nos puede tocar o de repente nos ha tocado, ¿no? ¿Qué debemos hacer, ¿no? O para aconsejar a alguien todavía, de repente, ¿no? Nuestra vida diaria, nuestro círculo de amigos o de familia, ¿no? ¿Cómo afrontamos, ¿no? El duelo es, una vez consumado el hecho, eh, se produce lo que se llama el duelo, ¿no? Y vamos a ver de qué estamos hablando con el duelo. El duelo es una etapa en la vida que es indispensable para recuperarnos de ese dolor tan fuerte, ¿no? Porque es como una pérdida que nosotros sentimos que es una pérdida, y debemos recuperarnos de esa situación, porque de lo contrario caeríamos en una especie de patología, ¿no? Una depresión o un tipo de patología similar que nos podría afectar la salud, ¿no? Entonces, a través del duelo vamos a reflexionar y vamos a reencontrarnos nosotros mismos y vamos a asimilar de una manera racional el sufrimiento que hemos experimentado, ¿no? O sea, obviamente hay sentimientos y emociones de por medio, pero la idea es salir racionalmente de esa etapa, ¿no? Que es una etapa, no es que debe durar para siempre. Ese tiempo es valioso, el tiempo del duelo es valioso y es muy necesario para poder reajustar la vida a nuestra nueva situación. Imagínense, ¿no? De ser casado pasas a ser viudo o viuda, ¿no? O no sé, o huérfano. Entonces, es una situación diferente. Entonces hay que amoldarse a esa nueva vida, ¿no? Y reflexionando en torno a esto. Entonces, esta situación también debe ser conocida, pues, por la gente de nuestro entorno, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué pasa? Ya te dicen, no, no estés así, vamos, que por aquí, que vamos a jugar fútbol. Bueno, ahora no se puede porque estamos en pandemia, pero antes, no, que vamos, que a tomarnos una cerveza, que por aquí, que por allá. Pero no es así, pues, ¿no? O sea, no es que la persona va de un momento a otro, de un día para el otro, va a dejar de tener la pena y el sufrimiento, y menos por compartir unas cervezas con unos amigos, ¿no? Entonces, ellos, el entorno familiar y de amigos, debe respetar este momento, ¿no? Que es un momento importante en la vida de las personas.
El duelo tiene varias etapas. La primera etapa es la etapa de la conmoción, que es como un shock, ¿no? Un shock que te enteras de que ya no hay nada que hacer, pues, ¿no? Entonces, falleció el ser querido y lo primero que haces es negarlo, ¿no? No, no lo creo, no puede ser, no es así, no, negar, negar. ¿Para qué? Para, psicológicamente, como que te aturdes para evitar el dolor, ¿no? Como dice acá, es un mecanismo psicológico que ayuda a amortiguar el difícil y brusco momento, ¿no? O sea, es como una barrera de contención de la ola de tristeza que se te viene en ese momento, ¿no? Y este sentimiento de aturdimiento y realidad, porque en realidad el hecho es diferente, puede durar, dice, hasta que esta persona se pueda dar cuenta de que efectivamente, pues sí, murió, mi ser querido murió, y esa es la realidad que yo tengo que enfrentar. Como decíamos, esta es una etapa de negar, ¿no? No puede ser, no, 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 no creen, ¿no? Entonces, es la etapa de conmoción. Segundo, viene la etapa de protesta y añoranza. Entonces, una vez que te das cuenta que efectivamente se ha se ha concretado la pérdida, sientes un vacío porque es una persona que compartió contigo momentos importantes de tu vida y de un momento a otro ya no está, ¿no? Entonces, ese vacío genera pues emociones diversas, ¿no? Como en este caso la cólera, ¿no? La rabia, el resentimiento, ¿no? Por simplemente por sentirte frustrado al darte cuenta que una vez que una persona muere ya no puede volver a la vida, ¿sí? Entonces esa sensación te causa frustración porque no puedes hacer nada, por mucho dinero que puedas tener, ya no puedes revivir a alguien que murió, ¿no? Entonces te sientes ahí una serie de emociones que va de la cólera, la tristeza, el resentimiento por esa situación, ¿no? Y caes en una tristeza profunda, ¿sí? Recordemos que esta es una etapa, ¿no? O sea, de repente los psicólogos pueden desglosar esto en muchas más etapas, pero estamos tratando de enfocarlas en las más representativas para poder entender el proceso, ¿no? Entonces, el primero era el shock, ahora viene la etapa de la protesta, ¿no? Y te causa una tristeza muy fuerte, muy, muy profunda, ¿no? La tercera etapa es la de sentirte desorganizado, ¿no? Es una etapa, dice, más larga, donde hay un dolor ya psíquico, con lamentos, llantos, fluctuaciones emocionales, quejas sobre nuestra salud. Muchas veces o son que no quieres hacer nada o quieres hacer muchas cosas, o sea, estás o hiperactivo o estás, como dicen, tirado al abandono, ¿no? O regresiones, ¿no? Cualquier cosa te recuerda a la persona, etcétera. O ya no tienes ánimo para seguir adelante, ¿no? Una desesperanza y ansiedad, ¿no? Comienzas a experimentar procesos de ansiedad. Ya hemos analizado un poco la ansiedad, ¿no? Y algunos episodios de ira, ¿no? De furia, ¿no? Acá es donde toma importancia la intervención de familiares y amigos que acompañan, ¿no? Que acompañan, que consuelan, que están con la persona, ¿no? Entonces vamos viendo todas las etapas, ¿no? Finalmente, la etapa del desapego, que es eh, recobrarse, ¿no? De la pérdida, ¿no? De lo que significa esa pérdida. Y hay un trauma que se vivió y tú como que te desprendes de ese trauma y te das cuenta que tienes que continuar tu vida y porque vale la pena, porque tiene un sentido tu vida y tienes que darle para adelante, ¿no? No puedes estancarte en una situación de ese tipo, lo cual no quiere decir que no ames o hayas amado o continúes amando al ser querido, ¿sí? Como dice acá, recobrarse de la muerte de una persona amada no es eliminar el amor, no significa eso, o los recuerdos,
significa aceptar la muerte física para que disminuya el dolor y la pena, y así darnos la libertad de poder reenrumbar nuestra propia vida. Conozco personas que ya son décadas que perdieron a su pareja, o sea, son viudos o viudas, y a pesar de las décadas que han pasado, estas personas lloran, siguen llorando y siguen recordando a su pareja, ¿no? O sea, no han llegado a esta etapa del desapego, se han quedado en las etapas anteriores, la profunda tristeza, el recuerdo, ¿no? Entonces, eso es un doble daño. El daño es para la persona que siente la tristeza, y el daño también para el ser querido que no lo deja progresar en el mundo espiritual, ¿no? Porque lo tiene atado como una especie de obsesión espiritual por esa tristeza, lo llama y lo llama y lo llama y no lo deja ir a la luz, digamos, ¿no? A seguir su destino. Entonces es una doble significancia de esta profunda tristeza que se experimenta sin superarla, ¿no? Entonces, entendamos que la muerte o la desencarnación no nos separa de nuestros seres queridos, solamente nos hace entender que ellos están en otra forma, digamos, si lo queremos ver así. No es que van a estar en cuerpo, van a estar en espíritu, pero están vivos, siguen vivos. La vida continúa después de la muerte. Y esto pues ha sido demostrado ya a través de todas las investigaciones de la misma doctrina espírita, de varios premios Nobel que tienen sus escritos y sus informes científicos en la misma doctrina espírita también, que nos hace comprobar pues la existencia del espíritu luego de la muerte física, ¿no? Nos comprueba. Entonces, estamos seguros que el espíritu continúa vivo, que es inmortal más aún, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? La esperanza y el consuelo de saber que nuevamente nos vamos a reencontrar con ellos, ya sea en el plano espiritual o ya sea en visitas que obviamente ellos puedan tener hacia nosotros, como en los poemas de Amalia Domingo Soler, ¿no? Donde se relatan la presencia de los familiares queridos abrazando a los encarnados, ¿no? Y a nosotros también nos ha pasado eso, ¿no? En reuniones de oración, nuestros seres queridos vienen, nos abrazan, nos dejan flores inclusive, y que hasta uno puede sentir el aroma de las flores. Yo creo que esa es una prueba pues irrefutable de la continuidad de la vida después de la muerte, ¿no? Entonces, nuevamente, ellos pueden sentir nuestras oraciones. En vez de sentir pena, oremos. Oremos por ellos para elevar un pensamiento noble y sublime hacia ellos, para que ese bálsamo de amor que les podemos regalar los ayude a recuperarse, porque digamos una persona que falleció imagínense, ¿no? De un problema de cáncer fuerte en el estómago, por decir, se va el espíritu, en realidad el perispíritu con el espíritu. El perispíritu tiene todas las marcas del dolor físico del organismo, del cuerpo. Entonces, esos dolores se los lleva todavía. Entonces, tiene que recuperarse, dejar esas secuelas del cáncer que quedaron en el cuerpo, que se lleva una parte, ese dolor, esas huellas todavía las tiene, recuperarse en el plano espiritual, y nuestras oraciones lo ayudan a eso. Qué bonito, ¿no? Que desde la tierra nosotros podamos elevar nuestros pensamientos por ellos, orar con mucho amor, y es como una atención médica que le estuviéramos haciendo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la oración. Y si la hacemos en grupo,
Mejor todavía, y con todas las mentes y corazones alineados en un objetivo común, mucho mejor. Porque el Maestro Jesús lo dijo, ¿no? Cuando dos de ustedes se reúnan, dos o más de ustedes se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo presente, ¿no es cierto? O a través del Santo Espíritu. Entonces los amigos espirituales acuden y ayudan a estos familiares que recién han desencarnado, ¿no? Entonces es importantísimo. Entonces el mensaje acá es que no nos abatamos, no nos achatemos con la pena, sigamos adelante, porque tenemos un objetivo de vida y no es que ellos hayan desaparecido, ellos están vivos, ¿sí? Nos da pena, humanamente, nos da pena no tenerlos a la vista de nuestros sentidos, pero muchas veces ellos están más cerca de lo que creemos y nos abrazan y nos regalan su presencia, sus consejos, su amor, ¿no? Entonces, nos queda refugiarnos en la oración y en Jesús para consolar el alma herida por esa pérdida. La oración ayuda mucho, no solamente al cual le estamos dirigiendo la plegaria, sino a nosotros mismos. Nos ayuda en nuestra armonía espiritual y por lo tanto en nuestra armonía física también. Entonces, si queremos estar sanos, equilibremos primero nuestro espíritu, ¿no? Que normalmente o muchas veces, por no decirlo siempre, las enfermedades físicas parten del espíritu, desarmonías espirituales que ocasionan daños físicos. Entonces, es importante armonizar nuestro espíritu. Tengamos fe, esperanza, porque no es que hayan muerto, ellos están vivos. Y forcémonos en portarnos bien, en aprender, en mejorar nuestra moral, para tener el mérito suficiente para reunirnos con ellos cuando nos toque cambiar de vestimenta, ¿no? Dejar el cuerpo y irnos al plano espiritual. Entonces, en base a nuestro esfuerzo, nuestra transformación, podremos ir a un nivel similar al que está en nuestro ser querido, ¿no? Entonces, porque mucha gente no cree que todo se encuentra en el otro plano, pero si hay una desarmonía espiritual en la persona, o se dedican al mal, y el pariente fue dedicado al bien, no se van a encontrar, pues. O sea, el malo va donde le toca ir a un nivel y el bueno va a ir a otro nivel, de acuerdo a su vibración. Ahí no hay que yo escojo, yo quiero estar allá, no. Vas donde te toca, ¿no? Donde te toca ir, ahí estarás. No, pero acá yo tengo una tarjeta de un congresista. No, acá no valen esas cosas. Vas donde tienes que ir, ¿no? Y es la ley divina, ¿no? La ley divina es perfecta, ¿no? Entonces, recordemos que el amor verdadero dura para siempre, ¿no? Nunca se rompen esos lazos de amor, lazos de amistad, ¿no? No solamente de pareja, sino también el amor de hermano, el amor de amigo, ¿no? Esos lazos fraternos, los verdaderos, obviamente, nunca se rompen, ¿no? Y así como nos queremos, nos ayudamos, o nos damos la mano, nos consolamos, nos aconsejamos acá en la tierra, igual lo haremos en el otro plano. Y seguiremos trabajando de repente juntos y mejorando, ¿no? Ese era el mensaje para el día de hoy, amigos, y sentir el consuelo, ¿no? De que la muerte física no significa el fin, sino el comienzo de una nueva etapa en la vida, ¿sí? Y tengamos fe y el consuelo de que vamos a salir adelante. Obviamente nadie quiere morirse, ¿no? Ni nadie quiere perder un ser querido. Para eso están las medidas de seguridad biosanitaria que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cuidarnos y pensar en eso, ¿no? Que cualquier descuido nuestro puede afectar a nuestra familia, ¿no? Entonces, estar cuidados todos a buen recaudo y con la mente positiva y la oración que nunca debe abandonarnos. Por su atención, muchísimas gracias. Somos Camino de Amor y los esperamos todos los martes a la misma hora, 7:30. Gracias. Basado en el libro